Dios, pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado que nos das y tu gran misericordia, Dios. Gracias porque no merecemos nada, pero por Jesucristo tú nos das todo, Señor. Padre, te pedimos perdón por cualquier ofensa y ahora, Padre, limpia nuestro entendimiento. Ábrelo, Señor, haz que Miguel le dé la sabiduría y la gracia para poder transmitir lo que tú quieres a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos y ayúdanos no solamente a oír, Señor, sino a asimilar y después a actuar, Señor, en relación a lo que aprendamos, Dios. Guarda a todos los que no se han conectado todavía, Señor, que es pronto lo hagan, Señor. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a redimir el tiempo, Padre. Todo esto te lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo. Y para ti sea la gloria. Amén. 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 Bueno, entonces la vez pasada, dentro de los atributos comunicables, vimos el amor. Nos concentramos en este único atributo. Hoy vamos a empezar con otro atributo que es la bondad de Dios. Ese atributo, ningún ser humano en su estado natural puede tenerlo. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan que el domingo mencionábamos que para que una persona se convierta, el Espíritu Santo tiene que regenerarla y luego le da el arrepentimiento y luego la fe? ¿Se acuerdan que comentamos eso? ¿Por qué tiene que ser esto? Uno tiene que meditar en estas verdades y sobre todo cuando es algo nuevo para nosotros. Porque primero pensábamos cuando estábamos en la otra iglesia que era la oración del pecador y ya vimos que no puede ser eso porque nadie puede poner nada de su parte para la salvación. Luego nosotros empezamos a hablar del arrepentimiento y la fe. Pero hay un pasaje que dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Eso está en 1 Corintios 15:50. Entonces, si la carne y la sangre no pueden hacer ningún esfuerzo, entonces ahí es donde viene la lógica que primero tiene que haber un cambio para que pueda haber el arrepentimiento y la fe. Así pasa con un don como este, como con el don de la bondad de Dios. Estos son dones, como son comunicables, son dones que nosotros podemos imitar. Pero en nuestro estado natural no es posible. Por eso es que para muchas personas les es muy difícil y es como una declaración sombría de nuestro estado caído. Recuerden que nadie en su estado caído puede aspirar a ningún don porque son dones del Espíritu. Primero tiene que haber la regeneración, tiene que entrar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los produce. Entonces, aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo cita, hablando de la situación del hombre natural, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Bueno, en Romanos 10, que es una copia de un salmo, 10 al 12, que conocemos muy bien, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Fíjense bien, no hay quien entienda. O sea, en estado de corrupción no hay quien entienda. No hay quien tenga la capacidad por sí mismo de buscar a Dios. Por eso dice la Escritura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego Jesús dice en el capítulo 6 de Juan, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ven ustedes? Entonces la humanidad sin Dios está caída, está desviada, son inútiles, no hay nada quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todavía en Isaías 1:18, la Escritura nos dice que todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64:6, dije mal. Entonces, si todas nuestras justicias somos como suciedad, es lógico pensar esto. Entonces, nosotros, en una condición caída, ningún ser humano puede ser bondadoso de esencia. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces el Espíritu Santo es el que empieza a producir en nosotros ese querer como el hacer, y es donde nosotros podemos imitar o copiar este don. Y este don de la bondad es una inclinación, quiere decir, según el diccionario, es una inclinación natural hacia el bien. Nosotros, por ejemplo, vemos cómo
en nuestra vida de incrédulos no podíamos amar de esencia. Pensábamos que amábamos, pero amábamos con un amor condicional, amábamos en forma egoísta o simple y sencillamente no podíamos amar, no teníamos un afecto natural hacia los demás. Pero cuando venimos a Cristo, Él empezó a cambiarnos. En la medida que nos ha ido transformando, nuestro interés por los demás es creciente, nuestro cargo por los perdidos es creciente y nuestro deseo de ayudar a otros es creciente. Por ejemplo, yo hablaba ayer con una persona que ha venido entendiendo, quizás hasta ya sea salva, pero no así nada más con precaución, porque uno debe confiarse en esto, y decía, es que ahora estoy entendiendo muchas cosas que no entendía en función de todo lo que me has explicado. Entonces yo le decía, sí, por eso es que cuando uno entiende esto y empieza lo que es el verdadero interés por los demás, porque te das cuenta del destino de una persona sin Cristo, que es el infierno eterno, y entonces te empiezas a preocupar, de ahí surge el deseo de hablar. Y entonces le dije, ¿no? Que Dios es el que empieza a hacer esta obra a través de nosotros. Y esto queda implícito en la bondad, que ya nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para cumplir la obra de Dios, para hacer su voluntad, y su voluntad es que vayamos por todo el mundo y enseñemos pues la palabra, prediquemos la palabra, la enseñemos, establezcamos en la medida que las personas se vayan convirtiendo, y ahí para eso juega un papel preponderante la iglesia. Es en la iglesia donde las personas van a empezar a tener una convivencia con otros creyentes, donde pueden ser alentados a vivir para Cristo, pueden ser motivados, pueden ser iluminados en las dudas que tienen, y todas estas cosas llevan implícita este atributo de la bondad de Dios. Por tanto, si es un atributo que podemos emular o imitar, que quiere decir lo mismo. Luego viene otro atributo que es muy importante porque este es mucho más complicado, que habla de la justicia de Dios. ¿Sí? O sea, que Dios sea justo significa que Él siempre actúa de acuerdo con la justicia. ¿Sí? Entonces, la justicia nunca va a ser un concepto, una regla que Dios tenga que cumplir, porque Él es justicia, en un sentido. O sea, Dios está por encima de todas los demás. Y este atributo de la justicia es parte del carácter de Dios. Y para que nosotros podamos comprender más, nosotros podemos ver que si es parte de su carácter, quiere decir que la rectitud y la justicia se emanan del carácter interno de Dios, que son parte de su propio ser. Ahora, esta justicia interna del carácter de Dios, que es parte de Dios mismo, es lo que lleva a la justicia externa de Dios. Ahorita lo van a entender. O sea, si nosotros, por ejemplo, ponemos, bueno, antes de eso, Dios siempre actúa, que es algo muy importante, de acuerdo a lo que es correcto, ¿sí? Lo que Él es y lo que Él hace siempre es correcto. Es algo muy importante. Cuando nosotros pasamos por la vida y tenemos experiencias o vemos cosas, por ejemplo, como lo que está sucediendo en Ucrania, yo creo que es uno de los ejemplos más vívidos ahorita, ¿no? O sea, pensamos, y bueno, estos estaban luchando por sacar adelante su nación y todo, y de repente llega Putin, llega un invasor que basa todo en mentiras y muchas cosas, pero qué injusticia, porque se supone que la guerra iban a ser entre ejércitos, que los civiles iban a salir, que luego hace pactos y luego los bombardea, empieza a bombardear zonas civiles donde no hay ninguna instalación militar. Entonces, uno se pone a pensar, o podrías decir, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Se lo ha preguntado a alguno de ustedes en este tiempo al ver lo de Ucrania? ¿Se lo ha cuestionado? ¿Se lo ha preguntado a alguien? Es natural en el ser humano, ¿no? Pero si nosotros sabemos, de acuerdo a este concepto, que Dios siempre hace lo que es correcto, quiere decir que lo que Dios permite siempre tiene un propósito y tiene un fin. Y siempre está en conformidad con su justicia. Recuerden que
cuando Pablo empieza a disertar sobre todas estas cosas, acaba diciendo, y después vamos a leer todo el versículo, 3 pasajes completos: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No los podemos entender, pero de ahí surge precisamente la razón de poder estudiar este atributo que podemos nosotros imitar, que es la justicia. Pero para que nosotros podamos hacerlo, primero tenemos que entender todos los aspectos del carácter de Dios y cómo Él siempre actúa de acuerdo a la justicia. Entonces, hay otros aspectos de Dios que son los que nos llevan a la salvación, que son misericordia y gracia. Pero para que podamos entender este aspecto de la justicia, podemos nosotros dividir, háganos cuenta, ¿se acuerdan ustedes de los lentes antiguos que eran redondos? Eran como 2 círculos, ¿no? Yo digo redondos por un círculo, pueden ser cuadraditos como los míos, etc. Pero vamos a poner que en uno de los lentes está la palabra justicia. O sea, Dios es justo, su carácter interno refleja su justicia, que se traduce en sus acciones. Entonces, dentro de este círculo está la justicia de Dios. Y todo lo que sale de la justicia de Dios, entonces podríamos llamarlo en el otro círculo, no justicia. Fíjense bien, ¿sí? Tenemos un concepto donde está integrada la justicia de Dios, y todo lo que se sale de la justicia de Dios es no justicia, ¿sí? Dios es justo y siempre actúa con justicia. Pero dentro de la no justicia tenemos 3 conceptos muy importantes. Uno de ellos es la injusticia. Es lógico. Si alguien no actúa justamente, entonces actúa injustamente. Hablando de personas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las personas que se salvan? Si Dios aplicara su justicia, y por eso leímos el pasaje de Romanos, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay nadie quien haga no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego concluye: por cuanto todos pecaron, en el Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dentro de el concepto de justicia, todo el que peca merece un juicio. Uno no puede salirse de ahí, si no Dios sería injusto. Y esto nos va a llevar a comprender otras muchas cosas de una manera diferente. Pero yo sé que al final va a haber preguntas y respuestas, pero yo quiero ahorita plantearlo lo mejor posible para que podamos entender este concepto, porque recuerden, de nuestro entendimiento de la palabra va a depender cómo la podamos aplicar y cómo podamos transmitirle a la gente que a veces tiene dudas de esto. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo que acabamos de decir de los ucranianos, pues nosotros vemos que pobres, ¿no? Gente muriendo, perdieron sus hogares. Y aunque ahorita se arreglara todo, van a regresar y está todo destruido, ¿no? Y uno piensa, bueno, este hombre Putin va a pagar. Pues claro que va a pagar. Pero y todo lo que se siembra se cosecha, y si no, pues va a ir al infierno, sin lugar a dudas, a no ser que se convirtiera. Pero pues bueno, eso no se ve. Pero bueno, eso ya depende de Dios. Pero el punto es que estamos hablando de la justicia. Este hombre que sin una razón y sin un motivo, sino con un solo temor de que esta nación de Ucrania desarrollara bombas atómicas, fue que lo llevó a conquistarla. Temor y ambición, ¿por qué? Porque él quiere volver a consolidar la antigua URSS, ¿no? Pero entonces, este temor, ¿a qué lo está llevando ahorita? A que ya en todo el mundo le pusieron bloqueos que se han ido incrementando, al grado que el rublo, la moneda rusa, se ha depreciado quién sabe qué tanto. Y ahorita está entrando en un caos economía, porque además de lo que ellos vivían, que era la importación de petróleo y de gas, se los están bloqueando los países a pesar de los problemas que pueden tener. Digo, no sé si todos han visto las noticias, pero
pues más o menos como una reseña, ¿no? Pero ¿qué lo llevó a invadir Ucrania? Temor de que este país se una a la OTAN, que tenga la defensa de toda la Unión Europea y de Estados Unidos, y ahorita lo que está perdiendo es la guerra económica, que a final de cuentas quizá lo lleve a ceder o a hacer una locura, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, el temor lo llevó a esto y le está yendo peor que si hubiera dejado prosperar esta nación. Pero Dios, todo lo que él hizo va a juzgar porque ha cometido crímenes de guerra, se ha dicho ya mucho, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahí entra la justicia. En cada uno de nosotros entra la justicia también cuando nosotros pecamos, por eso dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, en el círculo de la justicia hay juicio a cualquiera que viole la justicia. Entonces, fuera de la justicia, o sea, dentro de la justicia no puede haber injusticia. Fuera de la justicia está la injusticia, que está dentro del concepto de no justicia. O sea, justicia en este lado, no justicia en este lado, y dentro de la no justicia está la injusticia. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas que se salvan? ¿Qué pasa con las personas que se salvan? Entran dos aspectos de Dios que están de acuerdo a su voluntad y a su propósito, que es la gracia y la misericordia. Nosotros sabemos que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces nos convertimos por gracia. Recuerden Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Y sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahorita no me acuerdo de la cita exacta. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí nosotros estamos viendo que dentro de la no justicia tenemos tres elementos. La injusticia, que sin lugar a dudas, esta es la que va a ser castigada, pero la gracia y la misericordia va a hacer que se aplique la justicia a las personas o al que cree en Cristo, y por eso nosotros podemos ir al cielo, ¿sí? O sea, recuerden que parte de la justicia, y eso es algo muy importante de Dios, es que Él va a juzgar de acuerdo a los hechos de la persona. Si recordamos Romanos 2:15 y 16, sabemos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en los corazones, dando testimonio en la conciencia y acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos, o sus razonamientos, hablando de una tercera persona, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, o conforme al evangelio, como dicen otras versiones, ¿verdad? Entonces, ahí está. Mostrando la obra de la ley escrita en los corazones. Aquí está todo grabado. Y la conciencia da testimonio de nuestra injusticia. Pero en el infierno va a haber grados de castigo. No todas las personas en el infierno van a padecer el mismo grado de dolor y sufrimiento, sino que va a estar en conformidad al grado de maldad de las personas. Por tanto, la justicia se aplica exactamente de acuerdo al mal. Tú podrías preguntarte ahorita. Entonces, o sea, si va a haber grados de castigo, o sea, decir que unas personas van a sufrir más, menos. Pero lo terrible y pavoroso es que quien vaya al infierno va a sufrir eternamente. ¿Por qué razón? Porque su mente no cambió, porque su ser quedó corrompido. Entonces, la misma actitud con la que vivieron, que los llevó a rechazar a Dios, va a ser la misma actitud, o mejor dicho, una actitud creciente por los siglos de los siglos, de rebelión y de rebelión hacia Dios y de pecado. Por eso el infierno es eterno. Porque podríamos decir que de acuerdo a la justicia, y eso por eso cabe la pena explicarlo, si 60 años de mi vida, bueno, en mi caso 70, si 70 años de mi vida yo pequé, de acuerdo a una justicia, yo tendría que pagar 70 años en el infierno, ¿no?
Y ahí sale la idea del purgatorio. Supongo que a alguien se le ocurrió por ahí eso. Pago lo mal que hice en tierra y luego ya me voy al cielo. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es Apocalipsis 28, ¿no? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago con fuego, de que arde con fuego y azufre. Ese es el destino y es un destino eterno. Por tanto, ahí se va a aplicar la justicia de Dios. Por tanto, que en este punto de la justicia de Dios es infalible y nadie se puede escapar de ella. Pero en el grado de la no justicia de Dios, de acuerdo al carácter y de la misericordia de Dios, entonces viene precisamente su gracia, ¿sí? Que se distingue de la justicia, que es algo muy importante. Vamos a recordar una vez más. La palabra justicia quiere decir rectitud. Por tanto, si Dios, como ser divino, violara su justicia, ya no sería recto. Por tanto, sería injusto. ¿Sí? Bien. Pero como Él es un ser justo, entonces se tiene que juzgar. Entonces, de acuerdo a la sabiduría infinita de Dios, Él, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, decidió establecer la misericordia y la gracia. Él tenía que cumplir la justicia. Para eso vino Jesucristo, quien cumplió todas las cosas, cumplió toda la ley, siempre hizo la voluntad del Padre y no merecía morir. Y cuando murió sin merecerlo, murió no porque fuera injusto, no porque Dios se quisiera vengar de alguien que nunca pegó, pues es Dios mismo, Jesús, sino Él murió para que la justicia de Dios fuera aplicada en Él y todo aquel que creyera y se arrepintiera, le fuese aplicada la justicia de Cristo. ¿Ven ustedes? Por tanto, Dios no es injusto al estar dentro del círculo fuera de la justicia, que es el no justicia, se aplica su misericordia y su gracia. ¿Sí? Entonces, en estas dos categorías universales de justicia y de no justicia, podemos entonces nosotros ver que la mano de Dios actúa, pero que cumple su propósito y no viola ningún concepto en el que nosotros podríamos llamar Dios, tú no eres justo. ¿Por qué la gente muere? Pues porque todos heredamos la naturaleza corrompida de Abraham. No sé si ustedes sepan, pero se transmite por el hombre. Por eso es que cuando vino Jesús, no intervino José, sino fue el Espíritu Santo el que intervino para que Jesús pudiese tener esa naturaleza diferente. Y al obedecer a Dios confirmó la justicia de Dios. Por eso dice el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, Jesús al venir y obedecer es el único que tiene que puede ser capaz de dar vida. ¿Sí? Para que creyendo en Él, dice un pasaje, tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros como creyentes, cuando ya estamos seguros que somos salvos, cuando Dios, el Espíritu Santo, nos confirmó, y la evidencia de nuestra confirmación es que nuestra manera de pensar cambió, nuestra manera de actuar cambió. Las personas pueden decir que son salvas, pero si no cambian, es una evidencia que no son salvas, ¿no? Volvemos a recordar el versículo de Pablo, examinaos a vosotros mismos, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a ver si tú estás aborreciendo el pecado, si tú anhelas dejar la vida que
de rebeldía que tenías contra Dios, si anhelas cada día ser más santo, que si anhelas que Dios forme a Cristo en ti. Esa es la evidencia de que tú eres salvo. Pero si pecas y no hay ninguna convicción y meramente confías en un mero acto humano, pues estás engañando a ti mismo, como cuántos falsos creyentes hoy en la actualidad piensan que van a ir al cielo y no van a ir. La parábola más ejemplificativa de esto es la parábola de las 10 vírgenes. A todas se les dio un aceite básico, ¿no? Todas tienen aceite en sus lámparas. Pero ¿quiénes fueron las que se proveyeron de más aceite, que representa el Espíritu Santo? 5 de ellas. Y las otras que descuidaron eso, y ahí no habla de incrédulos, habla de los creyentes y falsos creyentes, quiero que sepan. En la parábola de las 10 vírgenes. Los que pensaron que estaban en Cristo, los que pensaron que tenían una vida, pero que nunca nacieron de nuevo, son los que no tuvieron ese aceite adicional y quedaron fuera. Llegaron las bodas del Cordero y se cerró la puerta. El rapto y luego las bodas del Cordero. ¿Ven ustedes? Ese es el ejemplo más claro de eso. Por tanto, cuando realmente una persona se convierte, se aplica la justicia de Cristo en su vida. Puede pecar, pero ya no se va a ser condenado. Puede ser necio en algunas cosas, pero Dios lo va a disciplinar. Recuerden, 1 Corintios 11:31. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿A la luz de qué te puedes examinar? Solo a la luz de la verdad, la palabra de Dios, ¿sí? Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. No siendo oidor olvidadizo, quiere decir que puede tu mente estar llena de conceptos, pero no los vas a aplicar, sino hacedor de la obra. Crees y vives. Entonces, tú puedes estar con la seguridad de que la justicia de Cristo se aplicó en tu vida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es justo, que la injusticia, y volviendo al punto de la no justicia, la injusticia representa maldad, y la maldad pues tiene que ser castigada. Entonces, recuerden ustedes, por ejemplo, y esto es para la confianza en Dios, si alguien hiciera algo, perdón, no alguien, si Dios hiciera algo que no es justo, entonces sería injusto. Entonces, volvemos al ejemplo de Ucrania. ¿Dios es injusto por lo que está pasando? No, no es injusto. Dios va a aprovechar todo esto para que la gente se salve y se convierta. Los está sacando de su área de comodidad. Recuerden que cada uno de nosotros, para venir a Cristo, tuvo que estar totalmente quebrado. Tuvo que reconocer que ya no podía, que no podía cambiar por sí mismo. Tuvo que entender que había ofendido a su Creador, que es santo, santo, santo. Y ahí es donde ocurrió el arrepentimiento. Pero ¿quién le hizo entender todo eso? La gracia y la misericordia dada a través de Jesucristo. ¿Ven ustedes? Por tanto, en lo que está pasando, Dios no es injusto. Es consecuencia de este mundo caído. Si no, ¿por qué tantas guerras desde la antigüedad? Actualmente todo el mundo está concentrado en esto, pero hay muchas guerras y guerrillas en todo el mundo. Hoy por hoy. Estamos en los últimos tiempos. Inconformidad de las personas, manifestaciones, tumultos. Acaba de pasar en México ayer y hoy, ¿o no? Con esto del Día de la Mujer. Tantos disturbios que se hicieron. En lugar de hacer un reclamo pacífico, ¿por qué añaden maldad a todo esto? ¿Destrucción? Porque así es el ser humano. Esa es la prueba que el ser humano es injusto y no puede cambiar. Porque pedir justicia se vuelve injusto. ¿No? Reclama justicia, por ejemplo. Ese es un paréntesis.
las mujeres reclaman justicia, ¿no? Tantos asesinatos en México. Pero nunca se ponen a pensar que ellas mismas son asesinas. ¿Cuántos abortos no ha habido? Y no en México, en todo el mundo. O sea, por ejemplo, menciono esto porque es un lugar donde hay más estadísticas. Pero en Estados Unidos, un dato que oí no hace mucho, es que había más de 5 millones de abortos al año. ¿Saben lo que es eso? Pues mayores muertes de las que ha traído el COVID en esta nación. ¿Ven? Y todo el mundo se concentra ahora en esto. Pero en realidad, el ser humano no es justo, ni puede ser justo, aunque hable de justicia, aunque reclame derechos. Entonces, Dios es justo, no importa qué es lo que pase, recuerden siempre, Él es soberano. Todo lo que pasa, Él tiene el control de ello, y todo tiene un propósito. ¿Y cuál es el mayor propósito de Dios para con la humanidad? La razón por la que vino Cristo, a salvar a las personas. Ese es el mayor propósito. Si no, Abraham, cuando ya después de que se presentan los ángeles y le dicen tú vas a tener un hijo de aquí a un año y todo lo que sucede ahí en el contexto, la risa de Sara, etcétera, se dice a sí mismo, Dios, yo sé que Abraham le va a ordenar a su descendencia, a sus hijos, que sigan mis caminos. Y no le voy a revelar lo que voy a hacer. Entonces él le revela que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo primero que le dice Abraham? Que está en Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y aquí está la frase más importante. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Abraham entendió que Dios era justo y por eso pudo interceder con libertad. Y nosotros ya sabemos la historia. Empezó por 50 justos, pidiéndole que si había 50 perdonara a las ciudades, y terminó con 10 y no hubo 10 en estas 4 ciudades. Eran 5, pero Dios le concedió a Lot luz, ¿no? Fue la que se salvó. Pero Sodoma, Gomorra, Adma y Semoín cayeron en el castigo. Pero aquí lo importante es que Abraham tenía muy claro que Dios era justo y que en él no había injusticia. Entonces, debido a que Dios es justo, eso significa que todos sus juicios, sin excepción, están de acuerdo a la justicia. ¿Ven ustedes? Porque nunca actúa de manera injusta, porque Él nunca comete ninguna injusticia, porque no está en su naturaleza. Parte de su naturaleza, de su atributo, es que es un juez justo. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿no debería esto darte confianza para saber que nada acá pasa por casualidad? Y las pruebas que vienen a nuestra vida y las caídas que Dios permite en nuestra vida, generalmente son para que veamos nuestra condición. Dios no es culpable de tu pecado. Tú eres responsable porque tienes un libre albedrío. Pero a veces somos muy necios, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos la manera de leer la Biblia, descuidamos el meditar en ella, de aplicar los principios, o sencillamente dejamos de tener confianza por todos estos descuidos. ¿Qué pasa si tú dejas de tener confianza en Dios? Vas a tomar tu vida en tus manos. Por eso Dios nos pide que todos nuestros deseos y ansiedades
se las entreguemos a Él, o sea, que las pongamos bajo su voluntad, para que podamos esperar en Él. Porque si no las ponemos en el margen de su voluntad o en el lugar de su voluntad, entonces vamos a actuar injustamente. Vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos. Se los voy a decir algo así irónicamente. Dios, como tú no me das lo que yo quiero, entonces yo lo voy a tomar por mi propia cuenta. ¿Y qué va a suceder de eso? Vas a caer en injusticia. Vas a caer en pecado. Por tanto, como creyentes, nosotros tenemos que... Bueno, quién sabe quién habló por ahí. Nosotros como creyentes tenemos que tener presente que si no confiamos en Dios, vamos a pecar. Que si no entregamos nuestros deseos a Dios, vamos a pecar. Pero ¿cómo podemos tener una confianza absoluta en que cuando entregamos algo vamos a obtener lo mejor? En que Dios es justo. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que tenemos que enfatizar, que muchos se confunden con respecto a la calidad de la misericordia o de la gracia. Porque la gracia no es justicia, ni la misericordia es justicia, ¿sí? Pero la gracia y la misericordia están fuera de la categoría de la justicia, pero tampoco están dentro de la categoría de la injusticia, ¿sí? Por eso en este círculo, de este lente, está la no justicia, y dentro de la no justicia está la injusticia, la misericordia y la gracia. Pero el ser no justicia no quiere decir que está dentro de la categoría de la injusticia. Eso es independiente. ¿Ven ustedes? Entonces, el hecho de que Dios sea misericordioso tiene que ver con su carácter bondadoso. ¿Sí? Y no hay nada malvado cuando Él manifiesta su gracia, porque muchos se pueden confundir. Oye, si estás fuera de la justicia, entonces manifiesta su gracia. Por eso yo expliqué ya anteriormente que Él cumplió la justicia a través de Cristo para que creyendo en Cristo sea aplicada la justicia de Cristo en nosotros que somos injustos, pero que al aplicarse el pago por nuestros pecados se satisfizo toda la justicia de Dios. Por tanto, no hay injusticia en Dios para el que se salva. Actuó la gracia y la misericordia a través de Jesucristo. Ahora, no es lo mismo, ¿verdad? La justicia y la misericordia no son lo mismo, ni la justicia ni la gracia no es lo mismo tampoco. Pero, porque la justicia está vinculada a la rectitud y la rectitud está vinculada a la misericordia y a la gracia. ¿Ven ustedes? Es un tema difícil, espero que les pueda quedar un poco claro. Entonces, la misericordia y la gracia son siempre acciones que Dios toma libremente. ¿Por qué puede Él tomar libremente? Porque en Él no hay pecado, porque Él es soberano. Un ejemplo para nosotros. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:34, Juan 8:36. Así que si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Por tanto, Dios como ser soberano, infinito, en el que no hay mancha, puede actuar libremente, porque su carácter es un carácter justo, bondadoso, misericordioso, clemente, etc. No puede caber la injusticia en Él. Y cuando nosotros vivimos para Cristo, cada día vamos viviendo en mayor libertad. La libertad significa que este mundo ya no nos oprime de manera que cause en nosotros el temor de no actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque para actuar con la voluntad de Dios tenemos que ser sepultados con Cristo y se supone que en el momento que una persona nace de nuevo, como nos dice Romanos 6:4, fuimos sepultados con Cristo. ¿Ven ustedes?
Y entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿realmente yo fui sepultado con Cristo? ¿Realmente morí a mí mismo? Y si no has muerto a ti mismo, entonces pues ten cuidado, porque recuerden que en la conversión tú le cedes todos tus derechos a Dios, porque Jesús te compró, como dice Romanos 6, 19 y 20, con el precio de su sangre, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo te compró con el precio de su sangre. Por eso ya no debes de vivir para ti mismo. Y por eso tienes que poner todos tus deseos en sus manos, porque Él es un administrador perfecto. Y lo que Él no te da o todavía no te da es porque no te conviene. Si todavía lo que todavía no te lo da es porque no estás preparado para recibir ese tipo de bendición. Le echarías a perder. ¿Qué pasó con Israel cuando entraron en la tierra prometida? ¿Qué les advirtió Josué? Yo en mi casa seguiremos a Jehová, pero yo sé que ustedes se van a desviar. Y al poco paso del tiempo se olvidaron de todo lo que había sucedido en Egipto, de cómo Dios había castigado a aquella generación que se regó en el desierto, y empezaron a vivir de acuerdo a la abundancia para sí mismos y se olvidaron de Dios. Y vino un caos trágico, tan trágico que todavía el pueblo judío sufre y seguirá sufriendo hasta que Dios los salve como nación al final de la tribulación. Ese rechazo a Cristo hace un poco más de 2000 años les ha costado más de 2000 años de sufrimientos tremendos. Todavía muchos los odian y quieren borrarlos del mapa, como todas las naciones vecinas. Qué duro es eso. Pero si tú confías en la justicia de Dios, entonces vas a confiar en depositar todas tus cargas en Él, sabiendo que Él va a actuar sabiamente con la confianza que tú depositaste en Él. Por tanto, cuando le pidas algo, nunca en tu mente pienses cómo Él te tiene que responder, porque nunca te va a responder como tú le pides. Siempre te va a responder mucho mejor. Pero a veces no somos capaces de esperar. Por eso en Filipenses 4:6 que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias, es que tú depositas en Él cualquier deseo. Y cuando realmente lo depositas, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Depositaste, pusiste en sus manos, ya no te afligues. Entonces tienes que depositar todos tus deseos. El deseo de popularidad, el deseo del matrimonio, etc. Dios sabe lo que le va a conceder a cada uno. Y si Dios no te concede algo, es porque sabe lo que sucedería. No es que sea malo, sino que Dios sabe por qué. Y tú tienes que confiar plenamente en Dios si realmente le entregaste su vida. Entonces, cuando tú le entregas todo, estás muriendo a ti mismo. Y entonces puedes amarlo con libertad. Puedes vivir con libertad sabiendo que lo que Dios te quiera dar, te lo va a dar aún sin que lo pides. ¿No acaso dice el Salmo 38:9, tu suspiro no me es oculto? O el 38:37, deleítate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, algo muy importante que tenemos que saber. Yo creo que esto mejor
lo vamos a dejar para la próxima vez. ¿Por qué? Porque yo creo que es mejor que nos quedemos meditando en esto que ya expusimos aquí. Conclusión: confía plenamente en Dios. Él está dispuesto a derramar su gracia y su misericordia sobre tu vida, y ya lo hizo si ya eres salvo. Y si lo hizo cuando tú estabas enemistado con Dios, ¿cuánto más ahora que te has reconciliado con su Hijo, no te dará todas las cosas? Ya no hay estorbo en que Él te pueda bendecir. Solo que tienes que cambiar tu mente para aprender cuáles son las verdaderas bendiciones de Dios. Una de ellas, ¿sabes cuál es? Cuando tú depositas tu confianza en Él, viene una paz en ti que sobrepasa todo entendimiento. Y recuerden, y la esperanza, Romanos 5:5, no avergüenza. ¿Sí? La esperanza no avergüenza, porque la paz de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. La esperanza no avergüenza. Creo que mezclé 2 versículos ahí. Pero la esperanza no avergüenza. Te da seguridad y te da paz. Entonces, cree que Dios tiene lo mejor, pero nunca cuestiones o condiciones a Dios en una petición. Deposita y espera en Él. Y Él sabrá el tiempo. Pero la experiencia, mi experiencia personal, es que Dios siempre ha superado mis expectativas. En las cosas que le he pedido, en las cosas que he deseado. Y muchas de esas cosas luché a veces semanas y meses para poder depositarlas. Por tanto, si tienes situaciones así, empieza a depositar. ¿Cómo vas a saber que ya depositaste tu confianza en un juez justo? Cuando ya no haya pesar, cuando ya no haya inquietud, cuando ya no haya afán. ¿Ven ustedes? Entonces, que Dios nos ayude a confiar en este juez justo y a depositar toda nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en Él. Porque Él nunca va a actuar injustamente contigo. Y lo que mejor te puede hacer en la vida es la justicia de Dios. Que Dios aplique en todo su justicia, porque en su justicia que ya fue pagada en Cristo, solo hay libertad. Libertad de relacionarte con Él. Yo creo que esa es la más grande libertad. ¿No se han dado cuenta que cuando pecan les es difícil llegar a Dios? ¿Les es difícil tener comunión con Él? ¿Les es difícil leer la Biblia? Digo, a mí sí me ha pasado. Recuerden, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de edificar, tiempo de destruir, tiempo de guerra, tiempo de paz. Yo ya sabía que iba a pasar todo esto a lo largo de los tiempos. Pero cuando tú estás con Dios en plena confianza de su carácter justo, misericordioso y clemente, estás en paz. Y ese es el mayor tesoro. Tener confianza en que tu Creador ya en Cristo te dio lo mejor de lo mejor. Pero aún así, en esta vida, te va a dar lo mejor de lo mejor conforme a su propósito. Y no su propósito, tenemos que cambiar la mente. No tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo espiritual. No tiene que ver con lo que acumules, sino tiene que ver con el grado que le sirvas y la calidad de servicio que le prestes. Porque esto es lo que va a generar tesoros eternos en los cielos que nadie te puede arrebatar. Entonces, mediten mucho en esto. Vamos a dar gracias y luego preguntas. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque eres un juez justo, pero gracias porque
dentro de tu amor y misericordia, nos dice esa gracia para poder ser salvos y así se pudiese cumplir esta justicia de Cristo en nosotros. Gracias, Padre, y te pedimos que si alguien de nuestra iglesia aún no lo ha hecho, de depositar de esta manera su confianza en ti, tú conquistas su corazón, tú hazle entender y llévalo a depositar su plena confianza en ti para que actúe en él tu misericordia, tu gracia y pueda tener fe en Jesús y sea salvo. Anhelamos, Señor, que tú nos concedas que en nuestra iglesia todos lleguemos a ser salvos verdaderamente. Anhelamos que tú traigas un verdadero avivamiento, que hagas que nos despojemos, Señor, de nosotros mismos y que solo vivamos para agradarte a ti. Líbranos de malas influencias, líbranos de falsos conceptos, líbranos del orgullo, del conocimiento, Señor, y haznos cada día más sumisos y humildes delante de ti. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.